Bienvenidos a Discutamos México. El día de hoy tenemos la oportunidad de revisar el futuro de las universidades en México, un tema en el que está inscrito parte del futuro del país. En esta oportunidad tengo el gusto de estar acompañado por tres colegas: la doctora Yolosóchitl Bustamante, directora general del Instituto Politécnico Nacional, una de nuestras grandes instituciones; el doctor Enrique Fernández, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, otra de las grandes instituciones federales que tiene nuestro país; y por supuesto el doctor Rafael Rangel, rector general del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Muy bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a tener la oportunidad de tocar varios tópicos y yo quisiera, además de darles la bienvenida, pedirles a cada uno de ustedes que hagan en una forma breve un planteamiento sobre dónde estamos y hacia dónde se dirigen las instituciones de educación superior de nuestro país. Por favor, doctora Bustamante, si es usted Muchas tan gracias. amable. Pues la situación actual de nuestras instituciones de educación superior tiene una situación, complicada en el sentido de que no alcanzamos a cubrir con la demanda que hay en términos generales de jóvenes en la edad de transitar por esta formación. Sin embargo, se hacen esfuerzos por aumentar la cobertura, aunque cabría hacerse la reflexión si en un momento dado toda la población que está en esa edad debería de entrar al nivel superior o deberíamos de reconsiderar las formaciones de nivel técnico que tienen una mayor demanda en el mercado. Creo que así como se han tenido grandes logros en cuanto a la mejora de la calidad de las formaciones que ofrecemos en nuestras escuelas, todavía nos faltaría y habría que trabajarlo hacia el futuro, el refinar la forma de relación docente-discente, de manera que el resultado de este esfuerzo fuese de mejor nivel todavía. Por otro lado, nuestros jóvenes necesitan encontrar espacios en donde hacer valer su formación. Algunos de ellos siguen a los posgrados, pero una gran mayoría en este momento todavía se quedan en niveles de subempleo, que hace crítica la situación para ellos después del esfuerzo que ha significado lograr una licenciatura, que en términos generales es como le llamamos. Hacia el futuro necesitamos que este esfuerzo que se hace en el campo de la educación se complemente con un esfuerzo de habilitación de empleos del nivel que necesitan nuestros egresados y sobre todo que la industria, las empresas reconozcan la necesidad de trabajar con el talento mexicano, que reconozcan que para hacer investigación e innovación sobre todo, tenemos gente formada que puede serles útil. Muchas gracias, doctora Bustamante. Y ahora me gustaría pedirle también su opinión al doctor Enrique Fernández. Bueno, yo empezaría por decir que es indudable el esfuerzo que ha hecho el Estado mexicano en cuanto a la educación superior, ¿no? Si revisamos los números, la cobertura ha crecido impresionantemente, digamos, en los últimos 60, 70 años. Ahora, sin embargo, estamos en una cobertura en la que 1 de cada 4 mexicanos entre 19 y 23 años acceden a la universidad. Si bien el esfuerzo ha sido importante, pues no es nada, siento yo, de lo que podamos sentirnos orgullosos, sobre todo si comparamos la cobertura de los países desarrollados. Los países de la OCDE, por ejemplo, en promedio, pues rebasan por mucho esa cifra. Solamente en el Distrito Federal podemos decir que tenemos una cantidad comparable. Pero a mí me gustaría plantear el punto siguiente. México en los últimos años ha planteado como metas del sistema de educación superior la ampliación de la cobertura
con equidad, yo diría que por encima de la calidad. Y precisamente acabamos de estar nosotros en una reunión de rectores en Brasil, y Brasil, por ejemplo, plantea exactamente el asunto al revés. Para ellos la calidad es lo más importante y enseguida la cobertura y la equidad. Yo creo que México tendría que reflexionar mucho sobre el tema. Sí tenemos problemas de calidad. Hay que pensar que el sistema de educación superior es muy diverso. No hablamos solamente del TEC de Monterrey, el POLI, la UNAM o la UAM, sino que tenemos una diversidad de instituciones en los estados del país, privadas, ¿no? Entonces, el tema de la calidad creo que debe ser el tema, digamos, del presente y del futuro de la educación superior de México. Dado que la competitividad de México país depende mucho va a depender, bueno, prácticamente diría yo, en un 90 y tantos % de las capacidades que podamos construir en nuestra fuerza de trabajo. A mí me gustaría, desde mi punto de vista, hacer énfasis que el día de hoy las universidades, además de esta cobertura que es muy importante, de la demanda que debe existir, tenemos que seguir, por lo menos en nuestro caso, seguir reforzando la participación ciudadana como un elemento básico para que la sociedad se pueda desarrollar. Yo creo que muchas veces, al menos a mí me toca ver desde mi punto de vista, la separación a veces entre las áreas tecnológicas, científicas y las áreas de humanidades, como si fueran dos entes separados. El día de hoy la educación debe de asegurar que lleva las dos componentes. El ingeniero quiere ser nomás ingeniero y el de humanidades nomás de hablar de humanidades. Y eso, aunque se ha discutido por muchos años, el día de hoy cobra más relevancia, sobre todo en el momento en que estamos viviendo, que necesitamos una gran participación ciudadana. La otra, la pertinencia de nuestras carreras, tenemos que irlas actualizando de acuerdo a lo que va cambiando en el mercado, no solamente en México, pero internacional. Tenemos que hacerlos con una visión de la competencia en el mundo, qué está pasando en el mundo y dónde están las oportunidades para que el profesionista se desarrolle en el mundo, no solamente verlos desde nuestro punto de vista local. La otra es que la investigación yo siento que la tenemos que llevar un paso más y no dejarla simplemente en proporcionar conocimientos y difundirlos, pero tenemos que crear los modelos de desarrollo económico, como son, por ejemplo, los parques tecnológicos, los parques científicos, porque esto es lo que le va a dar la demanda a nuestros profesionistas. Es cierto que necesitamos más cobertura, pero también necesitamos empezar a crear los modelos que creen la demanda, y a nosotros las universidades nos toca eso. No debemos de depender exclusivamente de las autoridades para crear esos modelos de desarrollo y de entrar a esto lo que se llama la economía del conocimiento. Entonces las universidades tenemos un gran papel allí. Y por último, a veces siento que las universidades todas nos sentimos con responsabilidad social para la clase, la base de la pirámide. Sin embargo, nuestras investigaciones, así lo siento y puedo estar equivocado, las enfocamos exclusivamente a proponer la situación, cuántos están sin educación, cuántos están marginados. Pero muchas veces creo que tenemos que ir un paso más, al igual que lo económico. Tenemos que proponer soluciones concretas para reducir esa brecha entre los que menos educación e ingresos tienen y los que más tienen, y hacer un país más equitativo. Entonces, esto tenemos que nuevamente dar un paso más y tener modelos, por ejemplo, usando tecnología para reducir esa brecha, usando modelos de emprendimiento para llevar a la base la pirámide, y podemos contribuir mucho. Creo que en las intervenciones de ustedes, y compartiría yo el punto de vista, en el sentido de que la educación superior es un elemento efectivamente clave para el desarrollo de nuestro país. Lo está haciendo en la sociedad mundial, lo ha sido en el pasado, y cada vez que una sociedad se ha equivocado y no ha invertido adecuadamente en educación superior, en ciencia, en desarrollo tecnológico, y yo apuntaría también en el apoyo a las artes, a la cultura y a las humanidades, esa sociedad ha fallado, ha fracasado. Cada vez que una sociedad se ha equivocado y no ha invertido adecuadamente en educación superior, en ciencia, en desarrollo tecnológico, y yo apuntaría también en el apoyo a las artes, a la cultura y a las humanidades, esa sociedad ha fallado, ha fracasado.
Nosotros tenemos condiciones que son imperativas para impulsar la educación superior en el país. En efecto, entre 25 y 27% de nuestros jóvenes en edad de ir a la universidad tienen oportunidad de hacerlo. Esto contrasta brutalmente con lo que sucede en otras latitudes. Ya se decía aquí el caso de la Unión Europea o de nuestros vecinos del norte, de Estados Unidos y de Canadá. Pero también incluso de lo que pasa en algunas regiones, en algunas naciones en América Latina. Aquí hay un problema, la cobertura. Ustedes lo han comentado, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo conseguir que esta mezcla de condiciones públicas, privadas, cómo hacer para que los jóvenes puedan transitar realmente hacia la educación superior? 2 de cada 3 jóvenes en edad de ir a la educación media superior apenas lo logran hacer. Si me permite, doctor, en el caso doctor. particular que usted acaba de mencionar, hay un tema muy importante que es el paquete de jóvenes que están en la educación media o que tienen acceso a la educación media, porque de ahí es donde tendremos el semillero para la educación superior. En ese caso, si bien se han hecho esfuerzos para aumentar la cobertura, tampoco tenemos el problema resuelto. Y creo que al empezar a aparecer algunas modalidades en educación mixta o en educación a distancia, tendremos una oportunidad de satisfacer, aunque sea de alguna forma parcial, la necesidad que existe en este tema. Esa es una etapa fundamental, en buena parte por lo que aquí mismo se ha dicho. En esa etapa es cuando realmente tenemos la mayor oportunidad de convertir a los niños que entran a la media superior en ciudadanos que salen a los 17, 18 años, que es el nivel social al que van a alcanzar cuando terminen apenas la preparatoria o lo que nosotros llamábamos vocacional. Parte de estos jóvenes nunca llegarán a otro nivel educativo. En algunas instituciones nos encontramos que los que formamos casi el 100% siguen, pero esa no es la situación general. En lo que son las otras formas de proveer el servicio de educación media superior, se encuentra que hay porcentajes muy bajos de jóvenes que transitan hacia la educación superior y entonces se quedan con solamente un reconocimiento de ser bachilleres en general, sin grandes herramientas con las cuales incorporarse al mercado laboral o por lo menos resolver su situación personal. De hecho, Rafael, yo quisiera preguntarte, ustedes tienen en el TEC bachillerato, licenciatura y posgrado. Así es. Tienen integrado. Y yo te plantearía el problema de la cobertura desde el siguiente ángulo. México tiene 7.5 millones de jóvenes de 12 a 29 años, sí, según la encuesta, los últimos datos de la encuesta nacional de juventud, que ni estudian ni trabajan. Claro. Ahí hay un problema, ¿no es verdad? Mira, estamos en el bono demográfico famoso. México ha dejado de crecer poblacionalmente por todo lo que empezamos. Ya no somos un país de puros jóvenes. Y nos vamos a volver un país de, pues no me gusta decir viejos porque ahí no me gusta incluirme, pero de maduros, ¿de verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que esta oportunidad del país está ahorita. Si la dejamos pasar, se nos va el bono demográfico y esos jóvenes, en lugar de ser el motor de desarrollo, se van a volver el ancla. ¿Por qué? Porque precisamente, como dice la doctora Bustamante, si no los entrenamos, no los preparamos y los dejamos sin las herramientas para volverse, entre comillas, productivos e incorporarse a la sociedad de una manera, pues, como motor de desarrollo, eso se van a volver después un problema y una ancla cuando estas personas se vuelvan adultas. En el futuro ya no volveremos a tener esta oportunidad, ya no volveremos a tener tantos jóvenes, ni volveremos a tener tanta demanda. En el sector, por ejemplo, A y B, que se llama de la escala, ya no está creciendo la población. En algunos lugares empieza a decrecer. En el sector abajo todavía sigue creciendo. Entonces tenemos que adecuar nuestros sistemas también para esa base de la pirámide, porque nuevamente es el futuro. Y así sucede en el mundo. Los países desarrollados ya no crecen, están creciendo los países en vías de desarrollo, y eso tenemos que adecuarnos porque si no los países y México se va a tener su crecimiento en el futuro y va a ser un ancla
muy difícil. Tenemos 35, voy a salirme un poquito, millones de mexicanos que no han terminado la primaria. Eso se define en el mundo como jóvenes no entrenables. Esto es el tamaño del rezago educativo El rezago del país. educativo, que no hemos... Pasa un sexenio, pasa el siguiente y seguimos en 33, 35, 32, todo depende a quién le pregunte uno, pero al final de cuentas... Más de 30. Es más de 30, y ese es un ancla. Cuando íbamos a Juárez hace años, cuando estaba la situación normal de la bonanza, las maquiladoras, yo recuerdo ir a visitar uno de mis campus y me paraba en los semáforos y veía a muchos jóvenes, había letreros grandes, decía, se solicita trabajadores. Y había muchos afuera pidiendo lo que se llama limosna o quemafuegos o como se llamen, globos, todo. Y decía yo, bueno, ¿por qué estas personas no se van a trabajar? Y entonces pronto descubrí que eran lo que se llaman los no entrenables. El ingreso per cápita de México se subió en forma muy importante con el TLC en unas regiones, pero lo más importante es que el día de hoy tenemos más falta de equidad. ¿Por qué? Porque los que no tenían educación se quedaron con los mismos ingresos y los que tenían educación subieron sus ingresos por varias veces. Eso hace que se polarice la sociedad y eso a la larga nos sucede también en educación superior. En educación superior tenemos que tener una cobertura no solamente por la visión social, pero porque en un momento estamos polarizando la sociedad y a la larga esa sociedad no es sostenible. A ver, aquí hay un punto que me parece fundamental, señor rector de la Universidad Autónoma Metropolitana. Con frecuencia se nos dice, lo hemos escuchado quienes estamos aquí muchas veces, que la educación cuesta mucho. Yo soy de los que creen, piensan, sostienen y aseguran que no educar cuesta más, Claro. que es mucho más caro no hacer esa inversión. ¿Puede México hacer esa inversión o es algo que está fuera de nuestras posibilidades como nación? Bueno, antes, si me permite una pequeña puntualización a lo que decía el doctor Rangel, creo que en donde se ve, digamos, crítico este asunto de la polarización es precisamente en la distribución del ingreso. Claro. Leí hace poco que el 10% de la gente que tiene los mayores ingresos acumula el 43% del ingreso nacional, mientras que el 10% de menores ingresos apenas acumula el 1%. Esa es una cuestión de preocupación, ¿no? Debía ser preocupación del Estado mexicano todo, ¿no? Y diría lo siguiente, desde luego el tema del bono demográfico es un tema importantísimo para el país, porque si bien, digamos, la proporción de jóvenes en edad de ir a la universidad va a disminuir con el tiempo en términos relativos, en términos absolutos va a aumentar. Entonces el problema de México en cuanto a la cobertura aumenta. Ahora, está desde luego el tema, ese digamos es un tema de población, ¿no? Hay un tema de financiamiento que ya se mencionó. Yo creo que sí, México no puede dejar pasar más tiempo de pensar en invertir más en educación en general y en educación superior en particular. Y nada más les doy otro dato. México está en relación a los países de la OCDE, ¿no? La inversión por estudiante está por debajo de la mitad del promedio de los países de la OCDE, ¿no? Entonces tenemos que considerar eso. Ahora, de algún lado tiene que salir el dinero. Y se me ocurren varias cosas, algunas no las voy a comentar en esta mesa, pero desde luego que se va a dar la solución. la inversión por estudiante está por debajo de la mitad del promedio de los países de la OCDE, ¿no? Entonces tenemos que considerar eso. Ahora, de algún lado tiene que salir el dinero. Y se me ocurren varias cosas, algunas no las voy a comentar en esta mesa, pero desde luego que se va a dar la solución. Pero no, yo creo que el tema de la reforma tributaria, por ejemplo, claro, es un tema fundamental para el futuro del país, y yo sí creo que ahí debemos dejar de, digamos, de hacer otras consideraciones y entrarle de lleno al tema de la reforma tributaria. Y luego vuelve a aparecer el tema de la calidad.
Entonces, sí hay grandes retos. Ahora, no estamos hablando de educación toda, sino de educación superior, pero yo estoy absolutamente seguro que la mejora de la educación superior pasa por empujar la educación desde la educación básica hasta la educación superior. Vemos, por ejemplo, que nuestros aspirantes a ingresar a la universidad, pues la mayoría quieren cursar unas cuantas carreras digamos, las carreras que conocemos como taquilleras, administración entre ellas, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver, desde mi punto de vista muy personal, con la formación que han recibido los jóvenes anteriormente. Claro. Ese, digamos, pues no diría desprecio, pero sí temor por las matemáticas y las ciencias, ¿no? Necesitamos mucha gente que administre la riqueza, pero pues necesitamos pensar de repente en formar gente que genere riqueza para que puedan estos otros para poder profesionistas, exactamente, claro, para administrarla, exactamente. Pero aquí hay otra vez un tema central, ya lo habían tocado ustedes en sus intervenciones iniciales y el doctor Fernández lo ha reiterado en esta segunda intervención. Yo quisiera preguntarle sobre el tema de la calidad. La calidad en la educación superior es un asunto central. Y en efecto tenemos instituciones públicas, quienes aquí las representamos nos podemos sentir nosotros muy orgullosos de decirle a la sociedad mexicana que cuenta con muy buenas instituciones de educación superior públicas. También las hay en el sector privado. Aquí tenemos la ocasión de estar con el titular de una de ellas, pero no todo es así en nuestro nivel. ¿Qué con la educación superior, doctora? Yo creo que hay un problema básico. Cuando se habla de cobertura, lo primero que se piensa en términos generales es vamos a construir escuelas para que haya lugar en donde vayan estos estudiantes. El segundo problema es vamos a llenarlas con muebles y equipos, lo que se necesita. Y hasta ahí yo pensaría que con solo tener el dinero sería muy sencillo. El tercer punto que a mí me parece clave y que no tenemos resuelto es la formación de profesores. Claro. Los profesores no se improvisan. En términos generales, para la educación superior y desde la media superior, lo que tenemos son profesionistas de diversas áreas, de diversas actividades, que por cualquier razón de su vida deciden dedicarse a la docencia, pero entran a ella sin ninguna formación para ser docentes. Y entonces tenemos un grado de improvisación muy alto en la formación de estas personas, que repercute obviamente en lo que los estudiantes reciben. Un buen profesional no necesariamente es entonces en la educación superior. Por supuesto que no. Un buen profesor. Se requiere formarse. Y la otra cosa que es muy importante es que cuando estos profesores quieren formarse, la oferta de formación como profesores tampoco está tan fácilmente accesible y disponible. Y lo digo en el área metropolitana, pero si nos vamos a los estados, la cosa se complica muchísimo más. Yo quisiera pensar en una escuela en Isla de Cedros, de dónde van a sacar primero profesionistas y después profesionistas capacitados para convertirse en docentes. Entonces, hay necesidad de un plan intenso, bien pensado, de formación de docentes, tanto para media superior como para superior, que haga que esos profesionistas dispuestos y pudieran ser extraordinariamente capaces en su campo, también se conviertan en buenos docentes. Porque poner edificios y llenarlos de equipo no es difícil. Pero no es difícil. Hay otro argumento. Aquí voy a sacar un tema un poco, es el gasto por alumno. Hay una falta la palabra es desigualdad, entre una institución que está en la Ciudad de México, y ahí me incluyo yo, o que como el Tecnológico Monterrey o como las universidades que ustedes representan, versus un tecnológico o una politécnica que existen en el país, lo que eran los tecnológicos regionales. El gasto por alumno es realmente ridículo. Y al mismo sucede en el sector privado. Las escuelas que les han denominado, a mi manera de ver, equivocado patito, son también de bajo gasto por alumno. Entonces existe ese sistema de bajo gasto por alumno, tanto en el sistema privado como público, y eso es imposible. El otro día hablando con un rector, un director de un tecnológico, me decía su gasto anual. Es imposible que con $1,200 o 15,000 pesos usted pueda tener calidad
de profesores, de instalaciones y de infraestructura por alumno. Entonces, es también estoy hablando en nombre de los tecnológicos, no privados, públicos, que los hemos mantenido ahí al margen y olvidados. Entonces, esto va a la calidad. Es imposible que con esos recursos, además de la formación de maestros, pues es imposible con qué van a formar maestros, con qué van a darle mantenimiento al equipo, con qué van a, en un momento dado, a sostener a esos maestros, pues es imposible. Entonces tenemos que balancear, no solamente abrir la cobertura, pero también haber más equilibrio en el gasto por alumno. No quiero decir que al Politécnico, a la Universidad Autónoma les bajen su gasto por alumno, no estoy hablando de eso, estoy hablando que a los otros se los incrementen, claro, porque esa es la situación. Y lo mismo sucede, ¿verdad? Entonces, estoy a favor de ustedes. Pero el punto es, en primaria sucede lo mismo. Un tecnológico tiene el mismo gasto por alumno que una primaria, pues en unas condiciones a veces paupérrimas, entonces es imposible tener calidad con eso. Eso es mi manera de ver. La calidad, pues, podríamos convenir aquí entre nosotros, tiene muchas facetas, sí pasa por la infraestructura, pero no se agota en ella. Sí pasa por el equipamiento, pero no termina ahí. Requiere, entre otras cosas, de tener planes y programas de estudio adecuados, ayudas para la transmisión de la enseñanza, académicos capacitados, bien formados en su materia y bien preparados en la parte docente pedagógica. Y además que se garantice un gasto operativo racional que no sea uno más de los elementos de desigualdad en nuestro país. Porque políticamente conviene hacer instituciones universitarias, por lo menos en la provincia. Y entonces dicen, ya abrimos tantos planteles. Y luego después los dejan abandonados a su suerte. Los estatales que usted conoce, el sistema estatal de tecnológicos, apoyados por los estados, pues todos los gobernadores pusieron la infraestructura y con todo respeto, el día de hoy pues quedan abandonados porque lo federal no los ayuda, el estatal tampoco. Entonces, yo creo Enrique, que un tema, digamos, que muy relacionado con la calidad es precisamente la excesiva, pero no encuentro un término más ligero que ese, diversificación del sistema de educación superior mexicano. Tenemos, veía el otro día, 11 subsistemas, ¿no? Tenemos universidades tecnológicas, politécnicas, tecnológicos regionales descentralizados, privados, universidades federales. Y la verdad es que es muy difícil, digamos, ya se mencionaba, por ejemplo, conseguir la planta adecuada de profesores para atender esa gran demanda. Yo ahí creo que se tendría que reflexionar en términos de apoyar más la mejora de las universidades grandes del país, ¿no? Y por grandes no me refiero a las nuestras, sino me refiero a las universidades públicas estatales, en lugar de atomizar tanto el asunto. Ahora, a propósito de lo que decía el doctor Rangel, se tiene que despolitizar mucho el tema de la educación superior, porque efectivamente muchas decisiones sobre la creación de instituciones de educación superior se toman por decisiones políticas, compromisos de campaña. Entonces, esa es una reflexión que debemos hacer. Ahora, yo quisiera nada más señalar, para hablar de calidad, porque hablamos mucho de calidad y nos fijamos mucho en los insumos, incluso los sistemas estos que tenemos en el país de acreditación de los planes y programas de estudio, pues están basados en eso, ver que haya profesores, independientemente están formados o no, aunque bueno, ese es un tema que podríamos discutir también, ¿no? Y creo que ahí estamos más en otra línea. Pero el tema, yo creo, al final del día pasa por asegurarnos que los estudiantes tienen los conocimientos, las habilidades, las aptitudes y las actitudes necesarias para desempeñarse en el mercado laboral. Y en la vida ciudadana. Desde luego, esa es la primera definición. Es formación para la vida adulta, digamos, ¿no? Eso es. Entonces, y eso pues es difícil de medir, pero vamos, se puede medir. Hay un asunto que me gustaría, el tiempo en los medios de comunicación es inclemente y siempre arrolla y nos va a impedir tocar todas las diversas temáticas que estoy seguro quisiéramos abordar todos nosotros. Hay uno que me parece muy importante, que viene muy a cuento, que tiene que ver con la calidad y con el sentido mismo de lo que es una auténtica universidad, una auténtica institución de educación
superior en México. Me refiero a la investigación. Claro. Yo soy de los que piensan que una universidad, un instituto de educación superior que no hace investigación, que solo transmite, repite, reitera el conocimiento, pues se va a terminar por agotar, está incompleta por lo menos. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto del papel que juega hoy en día en nuestra sociedad y en nuestras instituciones de educación superior la investigación? ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto del papel que juega hoy en día en nuestra sociedad y en nuestras instituciones de educación superior la investigación? A mí me parece que es fundamental. En este tiempo de la sociedad del conocimiento, donde la velocidad de la aparición de nuevos conocimientos y su transformación en nuevas tecnologías se ha acelerado de una manera insospechada, el saber de algo cambia cada ratito. De tal manera que solo a través de las gentes que están en la innovación, en la investigación y que están en contacto con el estado del arte del conocimiento al que ellos se refieren, les permite poder retroalimentar el conocimiento de sus alumnos actualizando diariamente en su quehacer cotidiano. Cuando nos encontramos universidades o instituciones de cualquier denominación en donde no se hace investigación, lo que nos encontramos es el uso de libros que en términos generales son obsoletos, o por lo menos en un porcentaje importante de su contenido son obsoletos. Sin embargo, yo quisiera notar algo que está ocurriendo en nuestro país. La investigación está siendo apoyada por sistemas como el Sistema Nacional de Investigadores, en donde el valor de un investigador se expresa fundamentalmente por unas evaluaciones que arrojan ciertos puntos de calificación que le permiten mantenerse en la categoría o ascender en esa categoría. Y estas evaluaciones han privilegiado la publicación en revistas internacionales, lo cual es muy bueno, porque obviamente quiere decir que la calidad del trabajo fue suficiente como para que una revista arbitrada permita que se publique esa información. Pero nos estamos encontrando con una distorsión del sistema, en donde los investigadores viven para preparar trabajos publicables y menos para atender alumnos. Y en algunos casos, en algunos investigadores del Sistema Nacional de Investigadores se niegan a dar clase en licenciatura, cuando que el ciclo perfecto sería el que fuera precisamente en esos niveles donde esta gente, aprovechando su conocimiento de frontera, llevara ese conocimiento y refrescara toda la formación de los jóvenes. Y eso me parece que es algo que, si bien deja claro que la investigación es indispensable, debiéramos preocuparnos por esta posible distorsión que se está dando. Por favor, Enrique. Bueno, por definición, sabemos todos, una universidad, para llamarse tal, pues tiene que hacer las tres funciones sustantivas de las universidades, es decir, la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura. En el caso concreto de la investigación científica, social, humanística, pues vaya, el objeto de la universidad es generar conocimiento por un lado, pero por otro lado que ese conocimiento enriquezca la formación de jóvenes en los diferentes niveles. Para mí la investigación en una universidad es, digamos, un requisito para la calidad. O sea, no puede hablarse de educación de calidad en una universidad o en un instituto tecnológico, o en el mismo Instituto Politécnico Nacional, si no está basada esa formación en un esquema o en un programa importante de investigación institucional. Que hay problemas
vamos a decir, yo diría, operativos en algún sentido. Está el tema de que, por ejemplo, los grandes investigadores en ocasiones no tienen tiempo, dicen ellos, para colaborar con la formación a nivel de licenciatura, que sí hay que atender, pero es más fácil atender una problemática como esa que decir, no tengo ningún programa importante de investigación, ahora voy a construir un programa así, porque sabemos que eso se construye a lo largo de muchísimos años. Con todo lo que se ha dicho, por supuesto que estoy de acuerdo. Dos reflexiones. Una, que siento que el papel de las universidades tiene que ir un paso más a lo tradicional que hemos hecho de educar, transmitir el conocimiento y la cultura y hacer investigación. Yo creo que tenemos que también volvernos más responsables, voy a decir, de que ese conocimiento tenga un efecto real en la sociedad. Si nosotros simplemente le pedimos a un investigador que vaya a hacer una publicación en una revista arbitrada, y ese es su objetivo, yo siento que estamos truncando un gran potencial. Eso se tiene que traducir en un desarrollo real en la sociedad, como puede ser a través de un parque tecnológico, como puede ser a través de una institución, una empresa, en la parte de humanidades. Muchas veces creo que nos quedamos simplemente en el análisis y en la identificación del problema. Pero, por ejemplo, ustedes anoche veían un anuncio de que están con la universidad virtual, ya empezando a llevar a muchos jóvenes. Pues eso es una manera de reducir la brecha, no solamente a nivel universitario, pero a nivel de las telesecundarias. Las telesecundarias fueron hechas en 1970. Claro. En otras universidades creo que tenemos la inteligencia para poder, y la pedagogía para poder reducir eso en forma acelerada. Entonces tenemos que en nuestras investigaciones traducirlo en hechos concretos en los que se traduzca en la sociedad y medir a nuestros investigadores, las variables que usted hablaba, no por cuántos papeles o cuántos papers publicaste y cuántos SNI, sino qué efecto tuviste realmente en la sociedad. Oye, esto se tradujo realmente en un bienestar económico y social, y esos parámetros son los que tenemos que ir cambiando nuestros paradigmas. Por otro lado, yo difiero que en el sistema, y esto es lo controvertido y lo dejé al último, en todo sistema y en todo país desarrollado existen lo que se llaman las universidades completas de investigación. Sí, con todo. Pero existen las otras universidades también transmisoras de conocimientos que son básicas. Aún en países como el vecino de Estados Unidos existe un gran sistema de lo que se llaman los community college, que tienen un gran efecto en la población de transmitir conocimientos. Entonces yo creo que deben de coexistir los dos sistemas. Nosotros como universidad privada, aquí va el anuncio, nosotros no debemos de excusarnos de por no tener fondos públicos no estar haciendo investigación. No, pero la hacen. Porque empezamos, dejamos de a un lado la excusa. Hace aproximadamente 7 años, 6 años. Y dijimos, ya estuvo suave de estar excusando que porque no he recibido fondos del gobierno, yo no hago investigación. Y empezamos con nuestros centros, los cuales ustedes ahorita me estaban mencionando, a mi manera de ver sorpresivamente, mi centro de biotecnología y mi centro de nanotecnología, que son centros que iniciamos y dijimos, podemos estar en el mundo, podemos estar sirviendo a México y dejémonos de la excusa de que la universidad privada no debe hacer investigación. Debe de hacerlo al igual que las públicas. Muy bien. Creo que es muy rico todo el campo de la investigación, sus implicaciones, lo básico, lo aplicado, la investigación en el área dura o de las ciencias, como comúnmente le conocemos, también en las humanidades, en las ciencias sociales e incluso en las bellas artes. Sin duda aquí hay una tarea muy importante para nuestro país, porque todavía si uno lo revisa con los estándares internacionales, en materia de financiamiento destinado a la investigación y en materia de presencia de México en el ámbito del mundial y en el de esta sociedad del conocimiento, todavía tenemos mucho por hacer. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Y por qué sucede eso, según nosotros? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Es falta realmente de capital de recursos? Pudiera ser, porque nuestro país económicamente tiene limitaciones. Es la economía número 13 del mundo. Sí, pero por otro lado tenemos un problema fiscal, sí hay que resolver eso para poder financiar la educación. Pero los mexicanos, y estoy empezando la clase política, los empresarios, todas las organizaciones tienen que darle prioridad a la educación. Porque todo el mundo dice la educación es lo importante, lo mejor. Pero cuando uno ve los medios y cuando uno ve las prioridades y cuando uno ve esto, la educación siempre la ponemos. Entonces es una decisión política y cultural de nuestra sociedad.
O sea, no solamente estoy hablando del gobierno, estoy hablando del empresario. Conjunto de la Si el sociedad. empresario dijera, si nosotros no hacemos investigación, no vamos a entrar a la economía del conocimiento y nos vamos a quedar con una economía vieja, anticuada. Claro. Y entonces, esa es una cultura y es un mensaje, no es una decisión económica. Los mexicanos, y estoy empezando la clase política, los empresarios, todas las organizaciones, tienen que darle prioridad a la educación. Esa es una cultura y es un mensaje, no es una decisión económica. Y no es nada más gubernamental, como bien lo dices, de la sociedad. porque en muchos países la mayor parte de la aportación para la investigación procede del sector privado, Por no supuesto, necesariamente que del se sector beneficia. público, o no nada más del Claro. público. Aquí, aparte de que es muy pequeña la aportación, Casi sumadas nula. las dos, hay una enorme disparidad entre lo público y lo privado. Tenemos que trabajar juntos. Pero, por ejemplo, hay muchas instituciones que quieren mover sus centros privadas, corporaciones, que quieren mover sus centros de investigación a México. ¿Por qué? Porque está el capital humano aquí. Tenemos baja cobertura, pero tenemos un capital humano que sale de las universidades muy valioso y que está desperdiciado. Bien, quieren venir a invertir, pero tenemos que nosotros también ofrecer esas infraestructuras para que haya inversión. Y en lugar de estar produciendo fármacos, simplemente manufacturándolos, hay que crear investigación, hay que crear la industria aeronáutica, hay que crear la industria automotriz, pero ya con centros de desarrollo, de investigación. Y acercar más a las universidades a ese sector productivo. Pero no en todos los campos pasa esto que menciona el señor rector del TEC de Monterrey, ¿no? Yo recuerdo hace poco una experiencia de una empresa asiática que quería poner una fábrica de microelectrónica en un lugar del país y necesitaba 100 ingenieros electrónicos, pues no recuerdo bien si electrónicos o en sistemas muy bien formados. Entonces, la decisión del Estado fue conseguir a los 10 mejores de las instituciones y someterlos a un programa, pues vamos a decir, perdón por el anglicismo, de upgrade, para que llegaran al nivel que requería la empresa. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en términos generales, los profesores, la investigación, las escuelas, que pues yo les llamaría escuelas, ¿no? Porque las universidades son en todo caso otra cosa. Hay muy buenas escuelas, por ejemplo, en Francia, y así se llaman, escuelas, y son de super primera, ¿no? Pero el tema de el tema de la calidad sigue siendo un tema en muchísimos casos. Hay, digamos, inversionistas que no se han atrevido a hacerlo en México porque no han encontrado la mano de obra o la cabeza de obra, más bien, debía llamarse en esos casos, lo suficientemente calificada para poder llevar. Que haya garbanzos de a libra en México, digo, hay muchos, afortunadamente, pero no se trata de eso, se trata, digamos, de mejorar todo el sistema. No, pero además yo disiento un poco de eso. Yo sí creo que tenemos muchos jóvenes altamente capacitados, con un pequeño defecto: no hablan inglés. Y entonces hemos entrado en convocatorias de esta naturaleza y en donde tenemos las listas de los jóvenes con altísimos niveles de competencia, pero su problema es que no hablan inglés. ¿Por qué? Porque vienen de otros países del mundo y el lenguaje común es el inglés. Eso también tenemos que resolverlo desde la educación básica, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo tengo que interrumpir en este momento porque quisiera pedirles una última reflexión a cada uno de ustedes sobre este tópico tan importante, tan complejo de la educación superior. En un minuto, una reflexión final, ahora empezando por el señor rector del Tecnológico. Pensé que me iban a dejar al último para nomás concluir, ¿no? Eso quería yo. Voy a retomar un tema, el tema de la preparación de nuestros jóvenes. Yo creo que México el día de hoy, en términos de graduados en el área tecnológica, científica, de sistemas computacionales o sistemas de información, nuestra relación a nivel licenciatura, nuestros egresados en números por millón de habitantes, nuestros números relativos a los países latinoamericanos, incluyendo algunos de Europa, incluyendo la India y incluyendo China, no estamos mal. Debemos de tener más cobertura, por favor no se malinterprete. ¿Qué nos pasa? Nos falta la calidad y el enfoque.
¿Y qué quiere decir con calidad? Pues que tenemos que tener los profesores y tenemos que tener el grupo. No es capacidad instalada para atraer esas inversiones. Ya está la capacidad instalada ahí. Ya está en las universidades, ya está el número, la cobertura famosa. Pero si no tenemos la calidad y no tenemos el enfoque hacia esas áreas estratégicas mundiales y seguimos nosotros pensando exclusivamente localmente, estamos perdiendo la oportunidad de desarrollar la economía del país. Eso sería para mí la reflexión sobre la investigación. Y la última, usted mencionaba, doctor Fernández, sobre la formación. Quisiera retomar ese punto. Yo creo que nosotros pasamos por esa etapa, habilidades, capacidades, actitudes, todo lo que decíamos del alumno para que vaya al sistema. Me gustaría que pensáramos más en ciudadanos el día de hoy que participan en la sociedad. Con eso termino. Por favor, doctora Bustamante, su reflexión final. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante a nivel país, generando una política de educación que facilite que esa inversión en infraestructura que se ha hecho sea mejor utilizada. Nos encontramos lugares en donde hay 2 o 3 instituciones de educación superior, una tecnológica, una politécnica, un tecnológico y una universidad privada que ofrecen prácticamente las mismas carreras. Canibalismo, sobrepoblación de algunas especialidades, y debiera de haber un análisis de prioridades y de pertinencia en la oferta que se dé en diferentes sitios, particularmente en la oferta pública, de tal manera que esa inversión que le ha costado mucho trabajo al país se vuelva realmente productiva en esos campos en donde necesitamos crecer. Muchas gracias. Por favor, señor rector Fernández. Me toca cerrar, entonces voy a tratar de cerrar ahí con un corolario que sería, desde mi punto de vista, el siguiente. La problemática de la educación en general y en particular de la educación superior en México es muy, muy compleja, ¿no? Y como ya vimos, inciden en esa problemática, y eso la hace compleja, pues una cantidad muy importante de variables, ¿no? Yo diría que lo que necesitamos como país para mejorar no solo en educación superior, sino en muchas cosas, es, creo yo, para empezar, una sola cosa: humildad. Humildad para reconocer lo que no está funcionando bien, para reconocer que hay decisiones que tomamos a la ligera, para reconocer que hay decisiones que tomamos políticamente, para reconocer que nuestra labor de formación de jóvenes siempre puede mejorar, ¿no? Y no decir ya somos súper buenos. En fin, yo creo que en la medida que tengamos esa dosis de humildad, este país va a salir adelante, no solo en educación superior, sino en todos los sentidos. Pues realmente ha sido muy rica esta conversación. Muy bueno. Hemos dejado muchísimos temas fuera, pero hemos tocado algunos de los más importantes. Yo quiero agradecerles a los invitados, a todos ustedes, su presencia. Si vamos a discutir al país, si vamos a pensar en su futuro y en su porvenir, necesitamos darle la prioridad que merece la educación superior en nuestro México de hoy y de los próximos lustros. Muchas gracias, pues, a todos ustedes. Es muy difícil, ¿verdad?, que una persona que ignora completamente cualquier cosa relacionada con el arte, excepto Frida Kahlo, ¿no?, entre de lleno. En el arte las cosas se van sumando, ¿no? No es de esta cuestión de la muerte del arte, que es un poco bastante absurda. Es impresionante que se tenga uno que dar a conocer afuera para después venir a México. Por alguna razón no sabemos legitimarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces cuando uno trata de hacer la cultura, el arte contemporáneo más accesible, es cuando el público lo rechaza más, porque dice, eso lo puedo hacer hasta yo. En general en el país, creo que es parte como de la idiosincrasia nacional, que no aceptamos críticas y lo tomamos como una cosa personal.
Thank you.